¿Cómo están? Yo soy Vicky y hoy vamos a tejer este saco súper gordito, bien abrigado y además para principiantes, paso a paso, rápido y fácil. Así que comencemos. Acá les muestro para que puedan conocer nuestra tienda. Estamos en Mar del Plata, Argentina, y hacemos envíos a todo el país todos los días. Les dejo el WhatsApp para hacer pedidos y consultas. Esta es la lista de materiales, pero nosotros los asesoramos, así que escríbanos para adaptarlo según sus necesidades. Para comenzar van a hacer una cadena del largo que ustedes quieran el saco. Se miden de acá arriba del hombro hasta donde lo quieran de largo y ese va a ser el largo de la cadena inicial. En mi caso yo quiero que tenga 70 centímetros, así que hago una cadena de 70 centímetros. Con el hilado grueso y la aguja número 12 voy a hacer 60 cadenitas, pero eso va a variar según el grosor del hilado que elijan. Voy a utilizar un acrílico grueso que tiene más o menos 4 milímetros de diámetro y la aguja 12 milímetros. Así que vamos a hacer un pedacito para que ustedes puedan ver el punto, que es súper fácil. Voy a tejer, para hacer esta muestra, 10 cadenitas. Ahí tengo 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Siempre les aconsejo hacer una muestra para que ustedes prueben a ver si les gusta cómo queda con el número de aguja que eligieron, o tal vez necesitan más grande, más chica. También para tomar la medida en centímetros de lo que están tejiendo, así que siempre hay que hacer un pedacito tejido. En este caso, 10 puntitos y voy a comenzar. Subo con 2 cadenitas, 1, 2. Estas 2 cadenitas y la tercera representan la primera media vareta que voy a hacer, así que pico en la cuarta. Picando en la cuarta cadenita, lazada en la aguja, voy a hacer la segunda media vareta. ¿Ven ahí? Tengo 3 lazaditas en la aguja. Tomo una hebra y cierro todo. Vamos de vuelta. Lazada en la aguja, pico en el siguiente punto, traigo la hebra y tengo 3 en la aguja. Ahora tomo una hebra nueva y cierro todo. Esto se llama media vareta o medio punto alto. Así voy a ir haciendo toda la hilera de media vareta o medio punto alto y voy a mostrarles cómo subir en la siguiente. Llegamos al último punto, lo tejemos y ahora para subir a la siguiente hilera son 2 cadenitas, giro el tejido, preparo una lazadita en la aguja y en este no voy a picar porque este es el punto de base de estas 2 cadenitas, representa la primera media vareta. Voy al segundo, ¿ven? Ahí, y voy a tomar siempre la orejita de atrás, solamente la orejita de atrás. Esto hace que el punto se llame media vareta canalé. Tomamos la orejita de atrás. Canalé es tomar la orejita de atrás del punto que está en la hilera anterior. Todo el saco lo vamos a hacer en media vareta canalé o medio punto alto, como le llaman en otros países, canalé. Fíjense, al llegar al final de la vuelta, tengo acá un punto que se ve perfectamente. Tomo la orejita de atrás, pero no se olviden del último, que es el que se hace con 2 cadenitas de subida. O sea, tenemos que picar en esta cadenita de subida. Por las dudas, las primeras vueltas, si no están muy cancheras, vayan contando para ver si no se olvidaron algún punto. 2, 4, 6, 8, 10. ¿Ven? Ahí tengo 10, entonces estoy bien. Sigo tejiendo un poco más. Así chequeo si la tensión es la que a mí me gusta o tengo que cambiar de número de aguja. Así va quedando. Acá tengo las cadenitas que coloqué, que es el largo, y fui tejiendo hasta tener 30 centímetros.
esta sería la primera de las delanteras. Ahora lo que voy a hacer es dejar un huequito para la sisa, para que pase el brazo, y voy a continuar con la espalda. Así lo hago todo en una sola pieza. Después, cuando llegue al ancho de la espalda, voy a hacer lo mismo con la otra delantera. Ya tengo tejidos 30 centímetros, que viene a ser una delantera, y ahora lo que voy a tejer es esta hilera, pero antes de llegar al final voy a hacer el huequito como si fuera un ojal para pasar el brazo. Pueden dejar más o menos 20 centímetros, según el grosor del brazo, y también según si quieren que quede una sisa más grande o más chiquita. Lo ideal es dejar siempre un poquito de más, porque después hay tiempo de cerrarlo con una aguja de coser. Así que dejamos 20 centímetros. Les voy a mostrar cómo se hace. Así, con esta lana gorda y este número de aguja, 18 puntos equivalen a 20 centímetros. Así que estos últimos 18 puntos no los voy a tejer, sino que voy a hacer 18 cadenas al aire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18. De esta forma recupero los 18 puntos que acá no tejí. Y así tengo el ojal o la abertura de la sisa para la manga, y sigo tejiendo ahora la espalda. Para continuar la siguiente vuelta, entonces lo que deberíamos hacer es subir con 2 cadenitas, girar el tejido y picar en la cuarta cadenita. Ahí, pico en la cuarta cadenita y hago la segunda media vareta. Ya tenemos la primera acá con las cadenitas de subida, la segunda y las 18 en total, que son las que voy a tener acá como en el aire. Continúo tejiendo normalmente hasta tener el ancho de la espalda, que va a ser el doble de una delantera. Así que como mi delantera tiene 30 centímetros, la espalda voy a tejer 60 centímetros. Acá tengo la parte de la espalda, ven, esta es la primera delantera, que fueron en mi caso 30 centímetros, y la espalda son 60 centímetros, incluso le di 2 vueltitas más, un poquito más grande la espalda que la suma de las dos delanteras. Le di 2 vueltitas más. Así que tenemos entonces 30 centímetros, 60 y algo de centímetros, y vamos a hacer ahora las cadenitas al aire para la otra sisa, de la misma manera que hicimos las anteriores, la misma cantidad, en mi caso son 18, 3, 4, 17, 18, y ahí continuamos tejiendo los 30 centímetros de la otra delantera que nos falta, y ya terminamos la parte del cuerpo. Por las dudas les repito el procedimiento, es exactamente igual. Subo con 2 cadenitas, hago lazada en la aguja y voy a picar en la cuarta cadenita. Ahí, y voy haciendo las medias varetas canalé. Continuamos entonces toda la última delantera. Listas las 3 partes entonces. En realidad es una pieza sola, ¿no? Pero con las 2 divisiones queda la espalda y las 2 delanteras. Ya tenemos entonces la parte del cuerpo, y ahora vamos a hacer la capucha y las mangas. Cosemos los hombros. Yo suelo coser del derecho de la prenda y haciendo una costura que va tomando un punto de cada lado. Ahí. Y voy a tomar entonces, tratando de tomar por atrás un puntito, y lo mismo del otro lado. A ver si se ve ahí. Del otro lado, ven,
trato de agarrar las dos orejitas del punto por atrás, ahí. Enganché la colita del hilo, después la vamos a esconder esta, ahí está. Entonces vamos tomando de un lado y del otro los puntos para coser ambos hombros. Voy a dejar sin coser estas 1, 2, 3, 4 hileras, que bueno, depende del grosor del hilado de ustedes, se los digo en centímetros, son más o menos 10 centímetros. Eso lo voy a dejar sin coser de este lado, y cuando cosa la otra delantera lo mismo. Voy a dejar acá 10 centímetros sin coser, cosa que después cuando le cosa la capucha la pueda enganchar también de este pedacito de las delanteras y quede incorporada a las delanteras y a la espalda, ¿sí? Así que entonces cosemos el hombro dejando más o menos 10 centímetros acá de la delantera sin coser. Para la capucha coloqué 28 cadenitas más 2 de subida y fui tejiendo entonces 28 puntos. Les digo el equivalente en centímetros por si lo quieren hacer con otro hilado. Son más o menos 35 centímetros. Eso es lo que vamos a hacer en las cadenitas. Y vamos a ir tejiendo, tejiendo, tejiendo el largo de la capucha, que son 50 centímetros. Vamos a doblar por la mitad la capucha, así, de la parte más larga, digamos la que mide 55 centímetros, la doblamos a la mitad. Y vamos a coser este costadito, que es la parte que va a quedar arriba en la cabeza. Cosemos de acá hasta acá y luego la vamos a coser al cuerpo. Ahora tomamos la capucha con la costura que hicimos recién hacia arriba, que va a quedar arriba de la cabeza, y la vamos a unir al cuerpo, así como les decía, con un pedacito de la delantera que dejamos sin coser, toda esta vuelta hasta el final de la otra delantera. Cosemos entonces la capucha y nos queda la parte de las mangas. Queda muy lindo también así sin mangas, ¿eh? Si quieren lo pueden dejar chaleco. Tiene la capuchita y queda súper calentito. Pero bueno, le vamos a colocar las mangas. Acá ya tengo una. ¿Ven? Hay que tomar el largo desde acá hasta la muñeca y colocar la cantidad de cadenitas necesarias para alcanzar ese largo. Para las mangas yo necesito 45 centímetros, así que voy a hacer una cadena con 40 cadenitas en este caso. Y voy a comenzar haciendo los primeros 3 puntos de punto enano o punto deslizado para que me quede el puñito bien ajustado. Así que subo con una sola cadenita, pico en la segunda y traigo la hebra deslizándola por dentro del anillito, ¿ven? Va de nuevo porque son 3. Meto la hebra y la traigo. Meto la aguja, traigo y deslizo. Ahí ya tengo los primeros 3 puntos deslizados. Y después voy a seguir tejiendo media vareta como en todo el resto del saco. Lo de los 3 puntos deslizados, por supuesto, va a ir solamente en uno de los lados, porque esta es la parte de arriba de la manga y esta es la parte de abajo donde va el puñito. Entonces acá arriba sigo tejiendo medias varetas normalmente. Cuando llego a la última, voy a subir con 2 cadenas, que son las que van a representar la primera media vareta de la siguiente vuelta. Y sigo tejiendo medias varetas hasta llegar a 3 puntos antes del final, donde voy a hacer
punto enano y voy a subir con una sola cadenita. Estos son los últimos 3 puntitos que van con el punto enano o punto raso. No se olviden de lo último que siempre se esconde ahí. Si quieren le pueden poner un marcador porque es difícil de ver. Ahí. Subimos con una cadenita, giramos el tejido y vamos de nuevo a hacer 3 puntos enanos. Y de esta forma nos va quedando el puñito marcado y seguimos tejiendo media vareta canalé todo el ancho de la manga. Una vez que tienen el ancho de la manga, que yo en mi caso le di 40 centímetros, ahí vamos a coser así, de esta forma, la manga y después la vamos a coser al saco. Cosemos entonces todo el largo de la manga y después esta partecita es la que se une a la sisa. Les muestro por si quieren coserlo como lo hago yo, que voy tomando de adentro de la espiguita, meto así la aguja y engancho una vuelta. Y del otro lado, que es donde colocamos los puntos, también lo mismo, engancho una hilerita. Así voy tomando una de un lado y una del otro en el derecho de la prenda y ven que ni se nota la costura. Para coser la manga con el huequito de la sisa, lo que yo hago siempre es fijar con un marcador, esta es la parte donde cosimos, queda para abajo, y el centro de la manga lo engancho con la costura del hombro, para que me vaya marcando a dónde tengo que coser y que no se mueva. Entonces una vez que lo fijo ahí con el marcador, voy cosiendo todo el contorno de la manga y ya sé a dónde tengo que ir y no se mueve, ¿sí? Así que vamos cosiendo así las 2 mangas y listo, ya terminamos. Se los muestro nuevamente cómo queda. El punto es precioso, el saco, bueno, súper abrigado, así que ideal para el frío. Los invito a que nos sigan en Instagram, que vamos compartiendo ideas y promociones de hilados. Y no dejen de pedirnos su combo por WhatsApp, que lo mandamos a todo el país. Besos.